Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en este día lunes 26 de enero de 2015. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes. Seguramente esta mañana usted va a notar grandes cambios en cuanto al recorrido que tienen las tradicionales rutas en el centro de la capital. Es importante que usted se informe muy bien antes de salir de su casa para que no vaya a tener problemas, sobre todo de extravíos en cuanto a las paradas de buses. Lo importante también detrás de todo esto es ver el grado de funcionalidad que va a tener el Citran y sobre todo también cuáles van a ser aquellas alternativas que usted va a tener alrededor de este proyecto que desde el fin de semana, pues desde luego ya están generando los primeros inconvenientes. Obviamente vamos a estar a la expectativa dándole una cobertura completa a todo este cambio, a esta metamorfosis que está sufriendo el tema de la circulación de unidades del transporte colectivo tradicionales versus el sistema de transporte masivo conocido como Citran. Así es que desde ya pues les invitamos a ustedes a estar muy a la expectativa de lo que ocurra. La semana pasada fue inaugurado el año escolar 2015 en nuestro país con muchas expectativas. Son alrededor de 1.4 millones de estudiantes que van a iniciar sus clases. Desde luego en las escuelas públicas la niñez, hay que reconocer, está atenta a recibir lo que son la merienda, vaso de leche, 2 pares de zapatos, 2 pares de uniforme, paquete completo de útiles, de los cuales pues se espera que haya una inversión alrededor de 74 millones de dólares hacia el Ministerio de Educación. Este es un tema bien importante que vamos a aprovechar, conversarlo esta mañana con nuestros invitados. Vamos a hablar también acerca de esos aspectos importantes que tienen que ver con la evaluación que hizo el Ministerio de Educación o sobre todo el tema de educación dentro de lo que fue recientemente el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, donde se presentaron una serie de propuestas, entre ellas la de duplicar, digamos, la inversión en educación en nuestro país si queremos avanzar hacia los niveles de conocimiento universales. Vamos a hablar de ese tema también, vamos a un poco a conversar acerca de esa proyección que lleva el gobierno, cómo es la creación del Consejo Nacional de Educación. Y para hablar sobre estos y otros temas, vamos a enlazarnos como siempre con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos ponga en perspectiva del tema que esta mañana vamos a conversar con nuestros invitados. Lorena, buenos días. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y tus invitados. Como sabemos, el sistema educativo público ha iniciado un nuevo año escolar y en medio de las expectativas que generan los nuevos programas a implementar, como Un Niño, Una Computadora, como ya lo mencionabas, también surgen demandas de algunos maestros y por otro lado, el análisis de los retos pendientes para mejorar la educación. Veamos. Solventar aquellos impedimentos económicos que frenan la educación media es el objetivo de los paquetes escolares extendidos hasta bachillerato en este 2015, además de las computadoras. Ya está un primer paquete en marcha de 50.000 computadoras. En años anteriores, esta ayuda escolar ha sido tildada de asistencialismo por la oposición, al tiempo que se suman las inconformidades salariales del gremio que año con año incrementan. Le propusieron a las gremiales un aumento del 4% y un 4% al aplicarle el descuento de las AFP, el descuento del IBM, el descuento de renta. Estamos hablando de un incremento de $10, ¿verdad? Para los próximos días se tiene previsto un decreto ejecutivo que dé vida al Consejo Nacional de Educación y trazar políticas estratégicas en la materia. Ernesto, el gobierno habla de un quinquenio con fuerte énfasis en la educación, que no solo se trata de que ingresen a la escuela, sino que se mantengan en ella hasta concluir, pues esto significa desarrollo para el país. Con esto vuelvo contigo para el análisis. Adelante. Iniciamos el año escolar, 1.5 millones de estudiantes, los que estarán presentes o inscritos, legalmente inscritos en esta nueva, reto que tiene el ministerio para iniciar el año escolar. Hemos tenido noticias, aunque no se ha terminado una matrícula escolar, hemos tenido noticia de que hemos tenido un incremento en
en la demanda por bachillerato. Ese disparo o ese factor, ¿a qué se debe, no? El haber puesto en práctica los paquetes escolares en el bachillerato, creo que pudo haber sido atractivo para incorporarse al bachillerato, ya que al final de cuentas, cuando un estudiante tiene que invertir $54 para sus uniformes, sus zapatos y sus útiles escolares, hay un sector de la población que obviamente no tiene opción. ¿Y este será un factor de garantía para saber que puede, digamos, llegar a culminarse con feliz término, digamos, una apuesta para terminar un bachillerato? Porque hay otros factores que también influyen en la asistencia a la escuela. El paquete podría ser un incentivo, pero también hay que corregir otros problemas. Por ejemplo, el problema de la seguridad o de la inseguridad, que es muy fuerte, especialmente en el nivel de secundaria. El año pasado se contaban a mitad del año 19 estudiantes asesinados y 2 maestros. No sé cómo terminó la cifra al final del año, pero la tendencia indicaba que probablemente si seguía así iba a ser igual al año anterior, a 2 años atrás, en donde hubo un pico en el fenómeno de la violencia. Yo no he visto hasta el momento, y no sé si me equivoco, o a lo mejor no lo conozco, un plan que verdaderamente sea sostenible en el tiempo, concreto, pragmático, sobre el tema de la seguridad en las escuelas por parte de las autoridades, o estaré equivocado. Mientras no se resuelva de manera clara el tema de violencia a nivel nacional, está claro que la sociedad se va a ver afectada, particularmente en la escuela también. Tomando en cuenta además que en este fenómeno que tenemos, la participación de los jóvenes es alta. La materia prima que llega a la escuela, por llamarla de una manera, es compleja. Tenemos muchos hogares disfuncionales, producto de la migración, de la violencia, de una historia también complicada, ¿no? Muchos maestros les toca jugar un rol de psicólogos, de psicopedagogos, resolver. Hoy salió una nota, no sé si hoy temprano, no sé si la pusieron ayer, un relato de un maestro que sale en la página, muy dramático, de una historia de vida, digamos, que hay muchas, ¿verdad? ¿Qué tipo de perfil docente necesitamos y por qué hay ciertos vacíos en el ejercicio de la profesión? ¿Cómo debe ser la práctica? ¿Cuál debe ser el perfil del maestro? Sin embargo, sí se trabajó bastante en ampliar la cobertura, pero poco se hizo en calidad. Yo creo que aquí la reflexión es que más allá de lo que se hizo en el periodo de gobierno anterior, hay que pensar hacia adelante, de que lo que se haga de ahora en adelante realmente prevalezca y que en cierta forma represente el sentir y la visión de educación que tienen diferentes actores de la vida nacional. Es una tarea que tiene que comenzar con la convicción de que no importa quién gane en el periodo que sigue, eso se va a mantener, que es lo que no ocurrió y que es a lo que se refiere el ingeniero Castellanos. El tema de la educación de los niños obviamente tiene que ver con la educación de los padres, si no podemos hacer una separación tan drástica, incluso en el tema de educación inicial, que es en la que se trata de los niños de 0 a 3 años, a quienes hay que darles una atención integral, ¿verdad? Yo vengo sosteniendo que hay necesidad de atender simultáneamente a los padres, porque obviamente si una madre, si un padre no están educados, no se van a dar cuenta de los riesgos que se corren cuando los niños de 0 a 3 años no son bien atendidos. Y no escuchamos mucho de educación. Tuve la oportunidad de estar esta semana pasada en un debate aquí de alcaldes, de candidatos a alcaldes por Santana, y casi nadie habló de educación. Hablan de los temas de moda, ¿verdad? De reordenar, obras, de limpiar. ¿Por qué la educación básica en los 60s era mejor que la de hoy en día? En esos periodos, en los años 60 y quizás en los años 50 hubo un boom en El Salvador en la educación y también en la cultura. Hubo un enfoque bastante fuerte de masificación de la cultura. En aquella época se llamaba primero Ministerio de Cultura y ahí involucraba educación, después se separa.
pero sí hubo una apuesta muy fuerte, sobre todo en el año 68, en donde se da la reforma. La escuela y quienes trabajan por la educación o trabajamos por la educación somos responsables de lo que pasa en la escuela. La escuela tiene una misión transformadora, pero también la escuela refleja lo que ocurre en la sociedad. Por eso es que la violencia está tocando las puertas de la escuela y en muchas escuelas está adentro, porque es un reflejo de la sociedad. Pero nuestra obligación es entender, y aquí no quiero hablar solo de los que trabajamos en educación o por la educación, sino que de todos los ciudadanos. Nuestra obligación es comprender que la escuela tiene una misión transformadora y que, si bien es cierto, ella puede reflejar lo que ocurre en la sociedad hoy, ella también puede reflejar lo que nosotros queremos que esta sociedad sea en el futuro. Un maestro tiene que trabajar con los talentos que le llegan y tiene que tener ese don y esa habilidad de hacerlos progresar. En esta gestión, la formación de docentes es el eje articulador de todos los esfuerzos del Ministerio de Educación. ¿Y cómo lo van a desarrollar si al final de cuentas no quieren ni capacitarse, entiendo, los días sábados, ministro? No, esas son Posiciones. Posiciones que no reflejan la posición del grueso de docentes del sistema. El punto no es saber si sabemos que hay un vacío, que hay una deficiencia. Y el punto es cómo trabajar a corregir eso, ¿no? Claro, las pruebas te dan una fotografía parcial de la realidad, es una información valiosa. Lo que pasa es que hay cosas que no miden las pruebas, ¿verdad? Hay un autor que se llama Goldhaber que te dice que lo más importante en un maestro no lo lográs percibir a través de evidencia, digamos, de títulos, de años de experiencia. Pero lo fundamental tendría que estar orientado a descifrar qué capacidad productiva ha desarrollado o qué capacidad de convivencia ciudadana ha desarrollado. Pero eso no podemos descifrarlo con una prueba del tipo PAES. No se puede descifrar con una prueba de CAP. Y las capacidades para desempeñarse eficientemente en el aula tampoco se pueden descifrar con una prueba tipo CAP. Entonces hay necesidad de trabajar de manera más profunda y más sistemática en lo que es la evaluación. Y integrar a todos los actores, porque aquí, claro, evaluamos al estudiante, yo creo que en la evaluación tiene que participar el docente, el director también. Estamos queriendo montar un sistema en donde vamos a hablar de evaluación de los aprendizajes, evaluación del desempeño docente y, como dijo Helga, utilizarlo para establecer los planes de mejora que debe tener la escuela. Debemos evaluar toda la gestión departamental, toda la gestión de la escuela. Y si el problema es la formación de los estudiantes, de los profesores, y si los profesores de aquella época eran mejor de ahora, ¿por qué no pensar en las escuelas normales, dice un televidente? Bueno, yo creo que las escuelas normales eran una muy buena idea, en el sentido de que permitían que el estudiante que se estaba formando como futuro maestro tuviese toda una jornada completa. Hay un hecho importante, a ver, ojalá que no, como lo interpretamos, pero es crítico, ¿verdad? El fiscal Vidales hizo un informe de títulos irregulares, donde se detectaron 1.700 títulos de abogados irregulares. Yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que en el campo pedagógico debe haber el doble. No necesitamos darnos a tol con un dedo. El proceso de formación en todos los ámbitos es decadente también, ¿no? Sí, tuvimos una época. Los estudiantes son el reflejo de cómo fueron formados. David Escobar decía que hay 3 profesiones claustrales: los militares, los seminarios donde se forman los sacerdotes y los maestros. Y efectivamente, lo que destacaba Helga, la necesidad de un ambiente, de una atmósfera formativa, ¿verdad? No se trata solo de ir a recibir un curso de pedagogía o de didáctica o de historia, sino a ir a vivir una experiencia formativa, a compartir, a dialogar. Yo lo sigo sosteniendo, la ruta fundamental es ocuparse de los maestros. Y nosotros hemos hablado de 3 fases. Una fase en la que nos vamos a ocupar de los maestros en servicio, de los que actualmente ejercen. Estamos muy entusiasmados y tenemos grandes expectativas de que esta vez sí logremos acuerdos mínimos en educación
y podamos construir un plan de largo plazo al cual se le dé continuidad y se respeten los acuerdos. Me despido con esta frase que dice don Jorge Godoy: la educación de un pueblo no es un juego de conciencia política, sino la transformación cognitiva de un ser que desarrollará el país. Fíjense qué cosa bien interesante. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.